Leche Milex, la de los que saben de leche, les presenta el siguiente programa. 3 puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Jacín, Ricardo Vidal y Raúl Rizic en Tertulia por 3. Buenos días, amados hermanos, amigos que nos escuchan. Este es su programa Tertulia por 3, en compañía hoy de Ricardo Vidal y Luis Sena. Hermanos, buenos días. Buenos días. Muy buenos días. La semana pasada nosotros iniciamos en la serie de estudios que estamos trayendo acerca de una transformación social. Nosotros iniciamos la semana pasada el tema de una transformación cultural a través de la iglesia y sus raíces bíblicas. Y quiero repasar 4 premisas que nosotros estuvimos analizando antes de entrar de lleno en el papel de la iglesia en la transformación cultural de una nación y de manera específica en República Dominicana. Premisa número 1 que veíamos era que el mundo está seriamente herido. La sabiduría humana y los recursos materiales no pueden sanarlo. Es decir, la primera premisa es que los medios humanos aislados de la agenda de Dios por sí mismos no producen cambios al menos duraderos. No lo pueden hacer. Así y es. tomábamos como ejemplo Cambios reales. Cambios reales. Tomábamos como ejemplo lo que sucede en Haití. Cientos de miles de millones de dólares se han invertido desde el 2004 acá y mucho antes también. Y la impresión que da es que ha empeorado la situación de Haití. Da pena ir a Haití y ver lo que sucede en las calles de Haití, cómo viven los haitianos. Eso es realmente, es un drama. Todo un drama. A pesar de haber invertido cientos de miles de millones de dólares. Y las razones, que muchas son políticas y económicas, no las vamos a discutir aquí. El punto es que precisamente por eso es que apartado de Dios, esas cosas por sí solas no pueden resolver el dolor humano. Esa es la primera premisa. La segunda es que la sanidad para una nación o sociedad llega en la medida que Dios interviene sobrenaturalmente en la historia y su pueblo responde en obediencia viviendo como Él indica. Eso fue lo que ocurrió en la Reforma. Cuando Dios interviene de manera sobrenatural y su pueblo, el pueblo de Dios, ubicado en la iglesia, en las iglesias locales, responde en obediencia al llamado de Dios y a la agenda de Dios. Solamente así. Eso fue lo que sucedió en Suiza, Holanda y todos esos países donde hubo, Alemania, donde hubo una transformación cultural radical, incluyendo también a Roma. Tercera premisa que veíamos la semana pasada es que la Biblia es la revelación de Dios para nuestra sanidad. ¿Qué queríamos decir con eso? Que Dios, como el diseñador y constructor de la humanidad, Él posee el manual, la patente, y sabe cómo opera lo que Él hizo. Y ha revelado en la Biblia, que es su libro, su revelación, cómo todas las cosas deben funcionar para que Él reciba la gloria y nosotros el beneficio. Amén. Si nos salimos de ahí, las cosas no funcionan. Y la historia está llena de ejemplos. Si nos salimos de ahí, Él seguirá recibiendo la gloria como Amén. quiera y nosotros no seremos bendecidos. No seremos bendecidos. Y finalmente, la cuarta premisa es que la iglesia es la principal entidad de Dios para lograr su propósito de sanar todo lo que se dañó en la caída. Solamente un versículo es suficiente para comprobar esto, que el plan de Dios para recuperar la creación caída desde los días de Adán hasta nuestros días está designada primariamente para la iglesia. Cristo, en el libro de Colosenses, Capítulo 1, versículo 20. exactamente, dice que Él vino por medio de su muerte en la cruz a reconciliar con Dios, Consigo todas las cosas.
las que están en los cielos y las que están en la tierra. Uh-huh. Bueno, ahí eso está todo incluido. Uh-huh. Las que están en los cielos y las que están en la tierra. Todo, absolutamente todo. Amén. A mí me llama mucho la atención cuando dice las que están en los cielos. Uh-huh. Porque los cielos abarcan muchas cosas donde no viven seres humanos. Pero es que el pecado ha afectado hasta esa parte. Dice en el libro de Job que ni aún los cielos mismos son limpios ante sus ojos. Exactamente. Hay una contaminación que no sabemos cómo es que ha sucedido. Bueno, en primer lugar, la contaminación terrestre sube ya, empezando por ahí. Pero el punto es que la iglesia es la principal entidad de Dios para lograr los propósitos de sanar todo lo que se dañó en la caída, la iglesia de Jesucristo. Sí, yo creo que aquí hay que hacer una aclaración, y es que cuando hablamos de la iglesia, hablamos del conjunto de todos los creyentes. Correcto. No la iglesia como institución o los líderes de la iglesia, sino todos los creyentes. Uh-huh. Formamos la iglesia. Uh-huh. Exactamente. Pues entonces... Es como esa pequeña levadura que al final se propagó a toda la masa de pan. Esa es la iglesia diseminada en el mundo. Como dice Luis, no es la iglesia como institución, como hacen declaraciones. La iglesia dice, ¿cómo que la iglesia dice? ¿Qué es lo que la iglesia? La iglesia, todos los cristianos se juntaron y dijeron algo. No, porque la iglesia son los cristianos, y donde ellos están, aunque la iglesia se reúne una vez a la semana o más de una vez a veces, bueno, ahí está la iglesia reunida, pero cuando no es el día del Señor, que no está la iglesia congregada, la iglesia sigue siendo la iglesia diseminada en el mundo, y ahí es que la iglesia hace su trabajo verdadero. Exactamente, de discipular las naciones. Sí. Y modelando el carácter Amén. de Cristo en el Ser área sal o y esfera luz de influencia donde Dios la ha puesto. Sal y luz del mundo, eso es. Entonces, vamos hoy a comenzar viendo ya de manera más específica cómo ha ocurrido esa transformación cultural. O sea, porque necesitamos revisar la historia, lo que ha sucedido desde la iglesia primitiva, a ver si nosotros hemos caminado en pos de ese camino que ellos siguieron porque siguieron la revelación bíblica. No es porque ellos lo hayan hecho, sino porque tuvieron mano a mano con lo que Dios revela en su palabra. Amén. Entonces, nosotros vamos a ver hoy en la mañana qué fue lo que la iglesia de Jesucristo, la iglesia primitiva, hizo que transformó naciones enteras. Luis, tú tienes comentarios sobre en principio, debemos decir que la iglesia transforma a través del estilo de vivir de los creyentes y sus acciones, no tanto por su teología, por su doctrina o por recitar la palabra de Dios. Es por encarnar la palabra de Dios. Amén. Entonces, a través de todas las edades, donde la iglesia de Jesucristo ha creado impacto en la cultura y la ha transformado en una alineación con los principios del reino de Dios, ha sido por la vida diaria. Amén. Y el estilo de vida de los creyentes, no tanto por sus palabras. Es decir, que la historia muestra que el cristiano influenciaba la manera de cómo pensaban, creían y actuaban las sociedades, y de esa manera se hacían posibles los cambios. Déjame aprovechar lo que dice Luis, que es con nuestras vidas y no tan solo con nuestras palabras, para hacer una vamos a llamarle aclaración o una prudencia, vamos a decir, porque un hermano se me acercó a raíz de aquella frase que citó Miguel hace unos días en el programa, de que prediquemos el evangelio en todo tiempo y cuando sea necesario utilicemos palabras. Él tuvo una inquietud de que personas fueran a entender que nosotros solamente con vivir nuestras vidas piadosas es suficiente, y no podremos estar dando la impresión de que no tenemos que estar predicando el evangelio. Realmente ese no es el énfasis. Claro que hay que predicar el evangelio. Dice la palabra que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación, que no pueden oír el evangelio y ser salvos si no hay quien les predique.
que fuimos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No puede haber salvación para una persona si no se expone a la predicación del Evangelio. Eso está clarísimo. Lo que se trata de enfatizar aquí es que no podemos ser cristianos en la iglesia los domingos y vivir como diablos el resto de la semana. Eso estaría indicando que lo que somos impíos, hipócritas, como los fariseos y no cristianos. Entonces, la idea es que cuando los hombres, como dice Cristo, vean nuestras buenas obras, sea con el propósito de glorificar a nuestro Padre, que eso sea una puerta, a la misma vez que una influencia, porque somos sal para preservar la putrefacción de este mundo, a la misma vez que una puerta para que ellos se interesen por el Evangelio, es una manera de también influenciar a la sociedad. Pero obviamente el fin último no es que las personas vivan bien y moralmente hablando y que se porten bien y que sean buenos. Eso es un beneficio bueno, pero ese no es el fin último, eso es un beneficio, un provecho. Pero el fin realmente es que se predique el Evangelio, porque si no se predica el Evangelio, las personas no pueden ser salvas, que para eso Cristo dio su vida, para salvar a pecadores. Sí, bueno, y debemos recordar que en Hechos 1:8 el Señor dice, me seréis testigos. Amén. El testimonio del Evangelio requiere más que palabras. Entonces, nosotros en nuestra generación hemos abusado las palabras. Así es. Y las personas piensan que porque predicamos ya no tenemos que vivir el Evangelio. No, el Evangelio se testifica viviéndolo. Y parte de esa vida es darle significado a nuestras acciones con palabras. Amén. Es decir, el Evangelio en palabras y el Evangelio en acciones van juntos. No pueden ser separados, y ahí es donde ha radicado la fuerza transformadora del cristianismo a través de la historia. Los cristianos de todas las generaciones hicieron las dos cosas. Hablaron el Evangelio y vivieron el Evangelio. Entonces, en nuestra generación, muchos cristianos han delegado en especialistas que prediquen la palabra, evangelistas, pastores y maestros. Esos son especialistas, ellos lo hacen. Por lo tanto, la persona común, miembro de la iglesia, considera que ya, ellos lo hacen, yo lo sustento con mi ofrenda, entonces yo no tengo que hacerlo. No. Todos los cristianos estamos llamados a ser testigos. Y ese testimonio incluye las acciones y las palabras. Así es. Entonces, de manera que en el transcurso de la historia, lo que vemos es que la iglesia usualmente entendió que la transformación social y cultural era parte de su tarea. Y esto lo iba a hacer a través de introducir su cosmovisión en el mundo. Y eso fue lo que pasó en Roma. Las escrituras reportan que Jesús no solo enseñó, sino que también anduvo haciendo el bien. Eso es un aspecto social del Evangelio. No solamente predicaba, sino que también actuaba en consecuencia. Desde entonces, el evangelismo y la preocupación social han estado íntimamente relacionados. Y nosotros decíamos la semana pasada, y nosotros creo que siendo coherentes lo podemos volver a repetir. Y precisamente la semana pasada, creo que el jueves de la semana pasada, estaba viendo un programa de una emisora, no recuerdo el nombre, en el cable, y había un pastor hondureño que tiene que está haciendo una labor social grandísima con todos esos niños desamparados de la calle. Lo está alimentando, enseñando, educando, bueno, algo extraordinario lo que está haciendo allá. Y él decía, cuando le preguntaron por qué suceden esas cosas, y él decía, lo que nosotros decíamos también la semana pasada, que hay una dicotomía en la iglesia al día de hoy, hay una dualidad. La iglesia ha hecho un énfasis casi exclusivo en el aspecto espiritual y la parte social la ha olvidado. Y decimos y recalcamos que no es que la iglesia no esté haciendo nada a nivel social, no es la idea. La idea es que eso no forma parte de su ADN. Yo creo que el punto es lo que decía el Señor Jesucristo a los fariseos. Ustedes diezman la menta, el eneldo y el comino, pero dejan lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Él les dijo, esto era necesario hacer ciertamente, pero sin dejar de hacer aquello. Las dos cosas. Decir ¿y cómo nosotros vemos eso? Porque realmente, ¿qué es lo que nosotros queremos desde esta tribuna, digámosle tribuna, tertulia por tres? ¿Cuál es el punto?
el énfasis, el deseo nuestro, y probablemente nos vamos a equivocar y rectificaremos, pero el énfasis es rescatar eso que se ha perdido en nuestras iglesias, ese amor hacia el necesitado, mostrarle al mundo el amor de Dios a través de nuestras buenas obras. Y finalmente eso los va a inquietar y van a querer saber por qué somos así. Y eso nos abrirá el camino para nosotros predicarle el evangelio con palabras. Que seamos como los apóstoles cuando hablaron ante el Sanedrín, que ellos dice que les reconocían que habían estado con el Señor. O sea, las personas tienen que reconocer en nuestras vidas que verdaderamente somos cristianos por nuestra actitud, por nuestro carácter, por nuestra manera de vivir, de pensar y también de hablar. Bueno, y también recordar que esas buenas obras incluyen no solamente obras de compasión y misericordia, sino obras de justicia. Amén. Y esas obras de justicia incluyen acciones políticas. Es decir, nosotros tenemos que balancear, como dijo el Señor Jesucristo, la justicia, la misericordia y la fe. Amén. En balance, no escogiendo una o dos de ellas en detrimento de una, sino en equilibrio. Correcto. Vamos a una pausa y en breve volvemos. Usted está escuchando Tertulia por Tres, gracias a Leche Milex, la de los que saben de leche. Permítenos acompañarte en tus horas laborables, en tus quehaceres del hogar, en el camino mientras conduces, ser tu apoyo en momentos difíciles, tu palabra de aliento cuando más la necesites, ayudarte a crecer en tu vida espiritual, alimentar tu alma con la palabra de Dios y a ver el mundo tal y como lo ve nuestro Creador. Sintoniza todos los días el 990 AM de tu dial. Radio Eternidad, tu emisora cristiana. Hablábamos entonces en el segmento anterior de cómo la iglesia, desde que surgió en los primeros siglos, que hemos llamado la iglesia primitiva, empezó transformando el mundo. Y transformó el mundo no solamente por predicar a Jesucristo, sino por encarnar esa predicación. Y la razón para que el ministerio y la manera como los primeros cristianos entendieron el mundo es que entendieron que Jesucristo es el Señor. Esa expresión se puede considerar como el primer credo cristiano. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el dueño de la nación. Y como Jesucristo es dueño de la nación, por agradecimiento a lo que Él ha hecho por nosotros, nosotros le debemos obediencia en todas las áreas de la vida, no solamente espiritual, sino también social, física, económica y política. Es decir, los primeros cristianos vivieron la enseñanza directa de la Escritura. Ricardo, tú tienes ahí el pasaje. Sí, dice en Santiago capítulo 2, versículos 14 en adelante. Es para que vean que la verdadera fe no está desligada de nuestro andar de misericordia, del hacer bienes, como se citaba del Señor Jesucristo. No que esas obras o bienes contribuyen a nuestra salvación, sino que fuimos llamados para que seamos como Cristo, y Cristo anduvo sanando y haciendo bienes en todos los sentidos. Y dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Dice también la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él, Jesucristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Sí, por eso fue que el Espíritu Santo
el primer impulso que puso en los hermanos de Jerusalén fue formar una comunidad donde había, valga la redundancia, comunidad de bienes. Era el nacimiento de una realidad histórica que se iba a complejizar a través de los siglos a medida que la humanidad se fuera complejizando, pero empezó muy simplemente en la comunidad de Jerusalén. Entonces, ¿cuál fue el impulso espiritual inicial en los hermanos de Jerusalén? Formar una comunidad de bienes, porque ese es el carácter básico del Señor. Él comparte con el necesitado, porque el necesitado es producto de la caída, no es producto de la buena creación de Dios. Cada vez que nosotros vemos a un pobre y a un necesitado, ahí hay una evidencia de algo que es contra Dios. Repite eso, que el necesitado es el producto. Es el producto del pecado y de la caída, no es el producto de la creación. Dios creó su buena creación para que todos tuvieran lo suficiente. Entonces, cuando nosotros ayudamos al necesitado, nosotros estamos contrariando el efecto del pecado y de la caída en el mundo, y eso es un testimonio de la presencia del reino. Eso que tú dices me ha recordado lo de que nosotros somos los responsables, que muchas personas dicen, pero si hay un Dios, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? Bueno, es que el mal somos nosotros los pecadores, somos nosotros los culpables de que otros estén mal, nosotros mismos. Sí, como seres humanos, participantes de la caída, representados federalmente en nuestros padres. Entonces la iglesia, el Espíritu Santo puso ese sentir de inicio, y la iglesia primitiva se caracterizó por su generosidad y sacrificio para con los necesitados. Y nosotros vemos evidencias de eso, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, donde se repartían alimentos entre las viudas, y lo cual trajo la necesidad de traer orden a esa actividad a través del establecimiento del ministerio diaconal. Muchos vendían propiedades para exactamente, compartir. vendían sus propiedades. Era una sociedad con comunidad de bienes. ¿Por qué? Porque ese es el primer impulso. El Espíritu Santo puso en ello porque Dios es así. Dios es un Dios justo, pero también es un Dios generoso y es compasivo. Frente a la necesidad, Dios no es apático, y por lo tanto, su iglesia no puede ser apática, y eso fue lo que pasó en Jerusalén. Por eso ese primer impulso de formar una comunidad no solamente inclusiva, donde nada más los creyentes, la compasión de Dios alcanza a todos los humanos. O sea que la comunidad de Jerusalén no era exclusiva nada más, sino que muchos judíos también se beneficiaban del pueblo, como vemos en las acciones de los apóstoles. Ellos no eran exclusivamente a aquellos que confesaban la fe, a quienes hacían milagros, no, a cualquier persona. ¿Por qué? Porque la compasión y la misericordia reflejan el carácter de Dios, y ese es nuestro propósito en este mundo. De hecho, la gran mayoría de aquellos a quienes Cristo les hizo mayores bienes en su tiempo cuando Él vivió, fueron prácticamente los que le crucificaron. Sí. Fueron muy pocos los que creyeron. Y el Señor nos dijo que Él hacía salir su sol sobre justos e injustos, sobre malos y buenos también hacía llover. O sea que no es que nosotros estemos como entes para hacer obras sociales nada más. Eso es lo que debe desprenderse si es que somos cristianos. Pero realmente estamos llamados a hacer bien a cualquiera que Dios ponga a nuestro alcance. Oye, para la gloria de Dios. Lo que dice Efesios, nosotros tal vez no lo hemos entendido todavía. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así es. Las cuales Dios preparó de antemano. Él mismo. Sí, y esas buenas obras, repetimos, no es lo que tradicionalmente se le llama obras sociales. Es la vida completa del creyente, y eso incluye promover la justicia en todos los niveles, promover la misericordia y promover la devoción y la fe. Amén. Entonces uno se pregunta que qué fue lo que produjo el cambio en esas naciones en los días de la iglesia primitiva y los años posteriores. Por eso es importante, de ayuda, observar el elemento humano y aprender qué era lo que los cristianos creían, pensaban y lo que hacían, que logró tanta influencia en la sociedad alrededor de ellos. Hay un investigador, un científico social llamado Rodney Stark, que examinó la relación entre la transformación social y la iglesia primitiva.
él encontró que este pequeño grupo de cristianos había introducido en el mundo romano una nueva visión de la humanidad, una nueva cosmovisión. Especialmente, dice él, 7 creencias y prácticas de la iglesia primitiva impactaron la sociedad romana y eventualmente al mundo. Y nosotros entonces tenemos que estudiar eso para ver qué nosotros no estamos haciendo para impactar nuestra nación. Este autor descubrió estas 7 creencias y prácticas, esta nueva visión de la humanidad, como dice él, al analizar los registros históricos y los documentos de esa época. No obstante, nosotros vemos que cuando él los plantea, son principios bíblicos que fueron realizados por ese pequeño grupo de hermanos que vivió en esa época. Es interesante lo de pequeño. Sí. No se necesitó una gran masa, número de cristianos para transformar el Imperio Romano. No se necesita un gran número de evangélicos para transformar a la República Dominicana. Lo que se necesita es que sean creyentes maduros y verdaderos. Y pocos pueden hacerlo, no tienen que ser muchos. De ahí de donde viene la falacia de que las iglesias grandes son más efectivas que las iglesias pequeñas. En el reino de Dios los resultados le pertenecen a Dios. A nosotros lo que nos corresponde es ser fieles. Amén. Esa presión del número es un reflejo de una cosmovisión materialista dentro del cristianismo. Sí. Los creyentes transformaron la cultura del Imperio Romano y posteriormente la cultura de los bárbaros que se sobrepusieron o destruyeron el Imperio Romano. Fue con su estilo de vida, y no eran muchos en número al principio, pero crecieron debido a su estilo de vida. Mira, un ejemplo de ese tipo de bienes es lo que sucedió en la India cuando llegó William Carey allá, entre muchas otras cosas de bendiciones que él dejó a esa nación como nación completa. Fue que en esos tiempos había un ritual que cuando en una pareja el esposo moría, a la esposa la quemaban viva junto al cadáver de su esposo. Cuando llegó el evangelio allá por medio de William Carey, eso obró de manera que esa abominable práctica cesó, gracias a Dios. Muchos no se convirtieron, pero por lo menos muchas viudas fueron salvadas de esa terrible muerte. Sí, porque el evangelio, el reino de Dios, porque el evangelio es la declaración en palabras de la buena noticia de que el reino ya está en el mundo transformando y salvando. O sea, el evangelio es la buena noticia de algo. El evangelio en sí necesita la realidad que se vea del reino de Dios funcionando. Entonces, ¿cuáles fueron esos principios que introdujo el cristianismo dentro de la sociedad romana y que estudió Stark? Bueno, el primer principio es el siguiente. Los cristianos, decía él, tienen un Dios que ama a aquellos que lo aman a él. Esto era algo totalmente novedoso en el Imperio Romano, porque los dioses a los que los romanos servían eran dioses iracundos y que todo el tiempo estaban peleando entre ellos y que para poder satisfacerlo había que sobornarlo. Sí, y los dioses tenían sus propias agendas, eran caprichosos. Entonces los fieles existían para satisfacer las demandas de esos dioses. Cualquier similitud con los políticos no es pura coincidencia. Sin embargo, esta idea de que tenemos una nueva en ellos, ¿no? En los romanos, un Dios que ama al que lo ama, que se ocupa y se preocupa, y más aún todavía más lejos, que le hace bien a sus enemigos. Exactamente, que él ama aún a los que no lo aman. Óyeme. Entonces los dioses paganos de Roma tenían poco interés en sus adoradores, no le importaba. Ahora, ¿cómo ellos, los cristianos, ese grupo pequeño en Roma, enseñó eso? Con su ejemplo. Modelándolo, claro que sí. Porque ese es un principio general. Amando a aquellos que los perseguían. Exactamente. El cristianismo no se expande ni se fortalece con palabras. ¿Por qué? Porque la humanidad encarna ideas. Los humanos funcionamos a través de acciones y las acciones habitan en nuestros miembros como hábitos. Entonces la doctrina, la creencia, se encarnó en el estilo de vida y produjo
patrones sociales. Vamos a una pausa, pero no se mueva del dial, que en breve volvemos. Usted está escuchando Tertulia por Tres, gracias a Leche Milex, la de los que saben de leche. Permítenos acompañarte en tus horas laborables, en tus quehaceres del hogar, en el camino mientras conduces, ser tu apoyo en momentos difíciles, tu palabra de aliento cuando más la necesites, ayudarte a crecer en tu vida espiritual, alimentar tu alma con la palabra de Dios y a ver el mundo tal y como lo ve nuestro Creador. Sintoniza todos los días el 990 AM de tu dial. Radio Eternidad, tu emisora cristiana. Nuevamente en su programa Tertulia por Tres, en la tercera sección. Luis. Sí, estamos revisando cuáles fueron las prácticas de vida encarnadas por los seguidores de Jesucristo que transformaron el mundo romano hasta el punto de que ya para finales de los años 300 el cristianismo se estableció como la religión oficial del Imperio Romano y se consideraron a las religiones paganas como religiones no aceptables. Entonces vimos la primera, que fue que los cristianos tenían, y eso desde el punto de vista de la cultura en general, un Dios que amaba a aquellos que lo amaban a él y que contrastaba con los dioses paganos, que no les importaban los adoradores. El cristianismo introdujo algo nuevo. En segundo lugar, el Dios de los cristianos enseña a aquellos que los aman a que amen a todas las demás personas. Es decir, dentro de la sociedad romana, simplemente las personas amaban a aquellos que eran sus familiares o que le caían bien. No había ninguna obligación de amar al prójimo. De hecho, eso no se conocía dentro de la cultura romana, influenciada culturalmente por la cultura griega. Sin embargo, el cristianismo introdujo otro patrón social, y ese patrón social fue amar a las personas indistintamente de que pertenecieran a tu clase social. Por eso fue que el Señor dijo, si amáis a los que os aman, ¿qué hacéis de más? ¿Eso es lo que hacen todos los otros? Así mismo. Entonces, no solamente los nexos sanguíneos, o las clases sociales, o las alianzas políticas, o las condiciones económicas eran la base para relacionarse. No, había una instrucción del Dios de los cristianos de que los seguidores, los discípulos del Señor Jesucristo debían amar a todas las personas indistintamente de los estigmas sociales de que sus sociedades habían establecido. Y esto, al practicarlo, creó nuevos patrones culturales. La tercera práctica, guiada por el principio de que el cristianismo tiene una cultura libre de diferencias étnicas y de clases. Y esto es muy interesante porque el mundo pagano no podía entender por qué un noble permitía que su esclavo le dijera hermano si los dos eran cristianos. Amén. Esto fue un choque en la cultura prevaleciente. Es decir, el cristianismo impuso mediante la práctica y el encarnar los principios del reino, nuevos patrones de conducta social dentro de la vida del Imperio Romano. En cuarto lugar, el Dios de los cristianos es un Dios de misericordia, amén, el cual demanda misericordia de sus seguidores. Amén. Entonces, esto ya trajo como consecuencia la práctica de asistir y ayudar al más vulnerable y al más débil. La cultura básica romana era una cultura cruel, una cultura que le gustaba la lucha de gladiadores, que le gustaba la sangre. Sin embargo, el cristianismo se abstuvo de participar en los episodios de sangre. No iban
a los templos paganos, no iban a las luchas de gladiadores, no las celebraban, no participaban. Con su ejemplo, Amén. no solamente con sus palabras, sino con su vida, se abstuvieron de apoyar, y con su economía. No hacían acto de presencia. Exacto, en esos ni lugares. económicamente. Es decir, demostraron que ellos no eran mercado Amén. para esas prácticas, y poco a poco esas prácticas cayeron en decadencia. ¿Por qué cayeron en decadencia? Porque Dios, el Dios de los cristianos, no solamente es misericordioso, sino que exige y demanda que sus seguidores también lo sean. Amén. Y eso introdujo entonces una práctica de misericordia en la vida de la civilización de Occidente, que para nosotros es común hasta hoy en día. Hoy se habla de ayudar a los pobres como algo que está sobreentendido. Y la gloria de Dios en el cristianismo es que Dios no solamente lo exige y lo demanda y es para bien de los demás, sino que Él hace una transformación en nuestra naturaleza, nos hace una nueva criatura y nos pone un nuevo querer y la capacidad de hacer eso que Él quiere que nosotros hagamos. Él pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Por eso es que precisamente ahí es que se manifiesta quién es y quién no es. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Sí, o sea, el Espíritu Santo, por cuanto es Dios, pone el sentir de Dios en nosotros. Amén. Si nosotros no somos misericordiosos es porque estamos resistiendo al Espíritu. Porque la línea natural de impulso del Espíritu Santo dentro del creyente va a ser reflejar el carácter de Dios en todas sus características. O no somos misericordiosos porque nosotros mismos no hemos sido participantes de la misericordia de Dios, no hemos nacido de nuevo. Exactamente, lo cual implica que dentro de las iglesias cristianas hay muchas personas inconversas que están autoengañadas debido a un evangelismo demasiado ligero y demasiado fácil. Así mismo. Entonces la quinta práctica que los cristianos introdujeron dentro de la cultura del Imperio Romano, que llevó a que el evangelio transformara esa cultura, es que en el cristianismo los hombres amaban a sus esposas como a sí mismos. Oye, es decir, algo novedoso totalmente. La cultura romana era una cultura eminentemente inmoral desde el punto de vista sexual, incluyendo una gran participación de prácticas homosexuales. El cristianismo nació en un mundo homosexual. Fueron las prácticas de la monogamia, las prácticas del matrimonio fiel cristianos, que introdujeron un nuevo patrón de vida en la cultura romana, y con el paso del tiempo y la vida de los cristianos cambiaron entonces al enfoque de la sexualidad como Dios la manda. Entonces, Amén. haciendo un contraste con hoy en día, si la homosexualidad está resurgiendo en la civilización de Occidente, nosotros debemos revisar cuáles prácticas los cristianos hemos dejado de realizar que está estimulando a que el mundo recupere, no que surja solamente, recupere prácticas inmorales que desde el principio estaban ahí. Entonces, las enseñanzas bíblicas sobre el matrimonio fueron la base para cambiar los patrones Amén. de relaciones sexuales dentro de la cultura romana. Amén. Increíble. En las epístolas se habla mucho de eso. Entonces, como tú dices, debemos revisar qué está pasando entre nosotros, Exactamente. que estamos dando una señal contraria. Exactamente. Entre ellos, el gran número de divorcios dentro de los cristianos es una de las causas que comunica a los inconversos en la civilización de Occidente, en Europa, Norteamérica y el resto del mundo a través de sus influencias, de que el cristianismo no tiene ninguna alternativa diferente de la del mundo frente a los problemas en el matrimonio. Ese odio, podríamos decir casi odio, que después de adulto presentan muchos de los hijos de cristianos hacia la iglesia, ¿no será producto precisamente, no siempre, es una pregunta que estamos haciéndonos para buscar una respuesta, ¿no será acaso que ese rechazo de nuestros jóvenes
que visitan nuestras iglesias porque son nuestros hijos, están sujetos, etcétera. Luego que ellos son adultos y se independizan, ese apartamiento total y en muchas ocasiones raya con el odio hacia la iglesia, no será el resultado de ver una hipocresía en nosotros, una dualidad de vida, que predicamos una cosa y hacemos otra totalmente distinta. Sí, definitivamente. Así es. Nosotros queremos consolarnos echándole la culpa a Hollywood, echándole la culpa al Internet o al Facebook o al YouTube. Pero en realidad la debilidad más grande en la fe de nuestros hijos viene de esa dualidad, de esa inconsistencia, de esa hipocresía, porque los niños y los jóvenes no toleran la hipocresía. Y cuando ven a papi y mami actuar de una manera en la iglesia y de otra manera en la casa, eso les afecta profundamente. Y no es intencional. Es simplemente que ellos no pueden tolerar esa ambivalencia y le produce luego disfunciones en muchas áreas de su vida, incluyendo su vida espiritual. ¿No? ¿Y qué le enseñamos nosotros a nuestros hijos, por ejemplo, en la forma como nosotros tratamos al personal de servicio que nos sirve en nuestra casa? ¿Cómo lo tratamos? Así es. ¿Qué señales que le estamos enviando? ¿Entiendes? Es muy sutil el asunto. Pero es ahí donde tú vas a reflejar y a modelar el carácter de Cristo, y esa señal la van a recibir nuestros hijos. Claro, como hablábamos en el principio anterior, esa relación de los amos tratando con benevolencia a sus esclavos, y cuando eran cristianos, entonces diciéndole, tratándolo como hermanos, creó un patrón que transformaba la mente de la gente alrededor, porque los familiares que no eran cristianos se veían enfrentados en su afecto natural frente a personas que trataban de una manera bondadosa a otros. Eso es Dios testificando a través de acciones de personas. Amén. Y eso llega a la conciencia y comienza a poner una presión. El ejemplo de Cristo se puede usar ahí cuando Él lavó los pies a los discípulos. Dice, mira, yo soy el Maestro y el Señor, y yo he descendido a lavarle los pies a ustedes, criaturas. Que era una tarea de esclavo de la más baja categoría, lavarle los pies a los visitantes. Entonces no es solamente cómo nosotros tratamos a nuestros superiores o a los ricos o a una clase social influyente que nos pueden beneficiar, es cómo tratamos nosotros a los que están por debajo de nosotros. No seamos como aquel hombre que le perdonaron una deuda grandísima porque rogó y suplicó misericordia, y después fue y a uno que le debía a él unos pocos pesos lo ahogaba, lo ahorcaba para que le pagara. Dice, ese nunca conoció la misericordia. Sí, asimismo, los cristianos rechazaron la práctica del aborto y del infanticidio. La cultura romana era eminentemente discriminatoria en cuanto a los géneros. Es decir, si un bebé nacía hembra, fácilmente era descartado y era matado, como hoy en día se hace. Así mismo. Es increíble el genocidio que está ocurriendo en el mundo. Está oculto, pero algunos expositores y algunos artistas han filmado documentales sobre el genocidio femenino de la generación de nosotros, mucho más que el genocidio de los alemanes con los judíos. Es decir, el mundo de hoy en día es un mundo que está matando mujeres en todos los sentidos, y el país principal es la India, pero muchos países de África también, y eso sin incluir el hecho de cuando nacen y ven que son mujeres, los eliminan siendo bebecitos, pero otros, esto ya todavía cuando son infantes y cuando son adolescentes. Es decir, nosotros estamos viviendo en un mundo que está reflejando la maldad que tenía la antigua Roma. Cómo los cristianos transformaron la cultura romana en una cultura hacia una civilización con características del cristianismo, rechazando el aborto y el infanticidio. Los creyentes recogían a los niños que dejaban expuestos para que las fieras y la intemperie se los comieran o los mataran. Ellos los recogían, y por eso los primeros orfanatorios y los primeros albergues que se conocen en Occidente fueron directamente producto del ministerio de seguidores de Jesucristo. Y yo te pregunto, Luis, y nosotros en República Dominicana,
¿qué estamos haciendo en esa área, a ese respecto? En el caso de mujeres que quieren ser asesinadas por sus esposos, ¿qué estamos haciendo? En el caso de mujeres que tienen hijos y no quieren tenerlo, quieren o venderlo, o matarlo, o abandonarlos. Nosotros como iglesia, ¿estamos haciendo algo? Bueno, se está haciendo algo, pero no lo suficiente. Okay. Y muchas de las iglesias que más están haciendo son las iglesias que menos recursos económicos tienen en la sociedad. Las iglesias que más recursos económicos tienen en la sociedad están más apáticas a los problemas sociales. Caso que no se dio con los cristianos de la iglesia primitiva en el Imperio Romano, que eran minoría perseguida. O sea, todas estas características que estamos hablando eran características de una minoría perseguida, reflejando el carácter de su Dios a expensas de su vida, porque eran perseguidos. Es decir, que se estaban poniendo en evidencia, haciendo misericordia, cuando ellos eran perseguidos y debían estarse escondiendo para proteger sus propios intereses y su propia vida. Ahí donde está el contraste. Nosotros estamos viviendo en una generación de cristianos apáticos y la Biblia nos está llamando a revisar esa situación. Como tú citaste al principio del programa, que éramos testigos. Eso es lo que significa la palabra testigo, de ahí que salió la palabra mártir. Eran personas que estaban sus vidas expuestas solo por el simple hecho de ser cristianos o de hacer lo que Dios decía, como esa cosa que tú estás citando ahí. Vamos a terminar el programa pidiéndole a Dios entonces que abra nuestros ojos. Amén. Como iglesia y como miembros de cada uno de nuestras iglesias. Que el Señor abra nuestros ojos, que avive su obra en estos tiempos en República Dominicana y en el mundo, de manera que nosotros podamos mostrarle al mundo con nuestras vidas el amor de Dios. Amén. Dios les bendiga y será hasta la próxima semana, si Dios quiere. Amén. Este programa fue patrocinado por Leche Milex, la de los que saben de leche.